Nunca pensé que una noche tan común cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con algo tan simple como una invitación de mi mejor amiga Clara. Una salida que parecía inocente, pero que resultó ser el comienzo de algo que me sacudiría hasta lo más profundo. Era una tarde gris. Las gotas de lluvia golpeaban el vidrio de la ventana mientras yo me sentaba en la sala, sintiéndome atrapada en la rutina. La casa estaba vacía, igual que mi ánimo. El teléfono vibró con un mensaje de Clara: exposición de arte esta noche. Tienes que venir. Nada de excusas. Dudé, como siempre. Pero algo en mí gritaba por un cambio. Después de unos segundos de reflexión, respondí: voy. Llegué a la galería con un vestido negro sencillo, ajustado, pero discreto. La música suave y las luces cálidas daban al lugar un aire sofisticado. Clara me recibió con entusiasmo, y pronto me introdujo a algunos conocidos. No me sentía realmente parte de aquel entorno, pero intenté disfrutar el momento. Mientras paseaba entre las obras, lo vi. Estaba de pie frente a una pintura abstracta, con las manos en los bolsillos y una expresión seria en el rostro. Había algo en el que no podía explicar: su postura relajada, su cabello oscuro y desordenado, y esos ojos que parecían atravesar todo lo que miraban. Era joven, demasiado joven. Pero había algo que me atraía irremediablemente. Clara, al notar mi mirada, se acercó y me susurró: es Lucas. El hijo de una amiga. Está ayudando con la organización. Solo tiene 19 años, pero créeme, no lo parece. Intenté desviar mi atención, pero fue imposible. Sentía su mirada sobre mí, como si fuera un imán. Finalmente, nuestros ojos se encontraron, y él sonrió. Una sonrisa que no era inocente, sino desafiante, cargada de una confianza que no esperaba en alguien de su edad. Se acercó a mí con tranquilidad, como si ya supiera que yo no me apartaría. ¿Qué opinas de la pintura?, preguntó, señalando la obra frente a nosotros. Es interesante, respondí, intentando mantener la compostura. Interesante es una palabra segura. Pero creo que tú no eres de las que se conforman con lo seguro, dijo, clavando sus ojos en los míos. Su comentario me dejó sin palabras, y en ese momento, sentí que la atmósfera a mi alrededor cambiaba. Conversamos durante un rato, y aunque intenté mantener la conversación ligera, sus preguntas y comentarios siempre tenían un doble sentido. Había algo peligroso en él, y eso solo lo hacía más irresistible. Cuando la exposición terminó, se ofreció a acompañarme hasta mi auto. Acepté, sabiendo que estaba cruzando una línea que no debía. Mientras caminábamos bajo la tenue luz de las farolas, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Una chispa recorrió mi cuerpo, y él lo notó. Te prometo que no soy tan inocente como parezco, dijo en un susurro, inclinándose hacia mí. En ese momento, supe que estaba perdida. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Lucas empezó a enviarme mensajes. Comentarios casuales que poco a poco se volvían más personales. Una tarde, me invitó a un café discreto en el centro. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Cuando llegué, me esperaba con esa sonrisa que me desarmaba por completo. Nos sentamos en una esquina, lejos de las miradas indiscretas. La conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida, pero había una tensión constante en el aire. En un momento, mientras me reía de algo que dijo, tomó mi mano por encima de la mesa. Mariana, dijo con una seriedad inesperada, no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que esto estaba mal, pero su intensidad era irresistible. Al salir del café, me tomó de la mano y me llevó a un callejón cercano. Allí, lejos de cualquier testigo, me besó. Fue un beso cargado de deseo, sin miedo, como si el mundo no existiera. A partir de ese momento, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y arriesgados. Nos veíamos en lugares discretos, siempre cuidando de no ser descubiertos. Una vez, me invitó a una casa que su familia tenía en las afueras de la ciudad. Era un lugar apartado, rodeado de árboles, perfecto para escapar de la realidad. Pasamos horas hablando junto a la chimenea, compartiendo secretos que no había contado a nadie. Pero la verdadera magia ocurría cuando las palabras cesaban. Lucas tenía una manera de mirarme que hacía que me olvidara de todo. Sus caricias eran expertas, pero también llenas de ternura.
Cada encuentro era más intenso que el anterior, y con cada uno, me hundía más en una espiral de pasión y peligro. Una noche, mientras estábamos en su auto estacionado en un lugar apartado, casi fuimos descubiertos. Las luces de otro auto iluminaron el interior, y por un momento, pensé que todo había terminado. Pero Lucas, lejos de asustarse, me miró con una sonrisa cómplice. «Te gusta el riesgo, ¿verdad?» Esa adrenalina, esa mezcla de miedo y emoción, se convirtió en el motor de nuestra relación. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo desapareciera, y solo existiéramos él y yo. Pero también sabía que aquello no podía durar para siempre. Nuestra diferencia de edades, nuestras vidas tan distintas, y el peligro constante de ser descubiertos eran un recordatorio de que estábamos jugando con fuego. Después de aquella noche en el auto, donde casi fuimos descubiertos, algo cambió entre nosotros. La adrenalina del momento no solo intensificó nuestra conexión, sino que también encendió en mí un deseo casi adictivo de vivir al límite, de sentirme deseada y viva como nunca antes. Lucas parecía disfrutar del peligro tanto como yo. A veces me preguntaba si era por su juventud, por esa inconsciencia propia de los 19 años, o si simplemente había algo en nuestra relación que lo hacía sentirse invencible. Fuera lo que fuera, me dejé llevar. Una tarde, mientras estaba en casa preparando la cena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. «Estoy afuera. ¿Te atreves?» Miré por la ventana, y allí estaba, apoyado contra su auto, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Mi esposo no estaría en casa por horas, pero el solo hecho de que Lucas estuviera tan cerca de mi hogar hacía que mi corazón latiera con fuerza. Salí sin pensarlo, con una excusa lista en caso de que algún vecino me viera. Lucas abrió la puerta del auto para mí, y antes de que pudiera decir algo, arrancó y nos llevó por las calles de la ciudad. No tenía idea de a dónde íbamos, pero confiaba en él de una manera que era tan irracional como excitante. Nos detuvimos en un parque al otro lado de la ciudad, un lugar que rara vez frecuentaba. Apenas nos bajamos del auto, Lucas tomó mi mano y me llevó hacia un rincón apartado, escondido entre los árboles. La luz del sol se filtraba entre las hojas, y el aire tenía ese aroma fresco que solo se encuentra en lugares alejados del bullicio. Allí, apoyada contra un tronco, sentí sus manos recorriéndome con urgencia. Su respiración era profunda, y la mía apenas lograba seguirle el ritmo. Cada beso era un recordatorio de lo prohibido de nuestra relación, y cada caricia encendía una llama que parecía inextinguible. «¿No te da miedo que alguien nos vea?», susurré, intentando mantener un tono de razón. «Eso es lo que lo hace más emocionante, ¿no crees?», respondió, con una sonrisa traviesa. Sus palabras eran como gasolina al fuego. En ese momento, dejé de preocuparme por todo. No importaba si alguien nos veía, si algún conocido pasaba por ahí. Todo lo que importaba era él, su piel contra la mía, y esa sensación de estar haciendo algo que rompía todas las reglas. Esa no fue la única vez que estuvimos al borde de ser descubiertos. Lucas parecía tener un talento especial para elegir los lugares más arriesgados, y yo, para mi sorpresa, cada vez lo disfrutaba más. Una noche, me invitó a una fiesta en un barrio exclusivo de la ciudad. «No te preocupes, nadie nos conoce aquí», dijo, pero su sonrisa dejaba claro que eso no era lo que lo preocupaba. La casa era enorme, con música alta y luces que iluminaban la piscina en el jardín trasero. Lucas me llevó de la mano por entre la multitud, como si no le importara que alguien pudiera sospechar algo. Me presentó como una amiga de la familia, y aunque al principio me sentí fuera de lugar, pronto me dejé llevar por el ambiente. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Lucas me llevó al piso de arriba, lejos de los demás. Me condujo a una habitación vacía, cerró la puerta detrás de nosotros y me acorraló contra la pared. Su respiración era rápida, y la intensidad de su mirada hizo que me olvidara de todo lo demás. «Esto es una locura», dije, aunque mis manos ya estaban enredadas en su cabello. «Es nuestra locura», respondió antes de besarme con una pasión que hizo que todo pensamiento lógico desapareciera. La puerta no estaba completamente cerrada, y el riesgo de que alguien pudiera entrar en cualquier momento solo hacía que el momento fuera aún más intenso. Cada sonido proveniente del pasillo me ponía los nervios de punta, pero también me hacía desearlo más. Y luego estaban los mensajes. Lucas se había vuelto experto en mandarme textos cargados de insinuaciones en los momentos menos esperados.
mientras estaba en una reunión, mientras cenaba con mi esposo, incluso cuando estaba en el supermercado. A veces, solo un emoji o una palabra bastaban para que mi mente viajara de inmediato a él y a nuestros encuentros secretos. Uno de los momentos más arriesgados ocurrió un día en mi oficina. Estaba revisando unos documentos cuando mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Estoy en el estacionamiento. Sube al auto. Mi primera reacción fue negarme. Pero entonces me asomé por la ventana y lo vi, esperando con una paciencia que parecía calculada. No sabía cómo lo hacía, pero siempre lograba convencerme. Cuando llegué al auto, me jaló de inmediato hacia él. No puedo esperar más, dijo, y antes de que pudiera responder, ya estábamos envueltos en un torbellino de besos y caricias. El lugar era tan público que apenas podíamos movernos sin temor a ser descubiertos, pero eso solo lo hacía más emocionante. Después de la tarde en el parque, nuestra relación se volvió un juego de sombras y secretos. Cada encuentro con Lucas parecía llevarme más allá de lo que pensaba que era capaz. Me desbordaba la curiosidad, el deseo, pero también la adrenalina de lo prohibido, de lo oculto. No podía dejar de pensar en él, y cada vez que recibía un mensaje suyo, mi corazón se aceleraba. Una tarde, mientras mi esposo estaba fuera por trabajo, recibí un mensaje de Lucas que decía: «Estoy cerca. Ven, te espero». El simple hecho de saber que estaba a punto de verlo me hizo sonrojar, pero también sentí esa emoción incontrolable, como si estuviera a punto de hacer algo que cambiaría mi vida por completo. Me vestí rápidamente, eligiendo algo sencillo pero provocativo. Un vestido rojo que sabía que le gustaría. Salí de la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora, y al llegar al lugar que Lucas me había indicado, vi su auto estacionado en un rincón apartado del parque. No había nadie alrededor. La soledad del lugar solo aumentaba la tensión en el aire. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se amplió y sus ojos brillaron con esa luz tan peligrosa. Sabía lo que ambos queríamos, y no había necesidad de palabras. Me tomó de la mano y me condujo hacia un rincón cubierto por árboles, donde la gente no solía ir. «Este es nuestro lugar», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios ya estaban sobre los míos, reclamándome con la misma urgencia de siempre. Me sentí débil bajo su toque, incapaz de resistir. No importaba cuántas veces nos viéramos, el deseo por él seguía creciendo, y lo sabía. Lo sentía en cada beso, en cada caricia. De repente, la realidad parecía desvanecerse. Ya no estaba en el parque, ni en el mundo cotidiano. Solo estábamos él y yo, el uno frente al otro, atrapados en esa burbuja de pasión que nos rodeaba. Las palabras sobraban, y todo lo que importaba era el instante presente. Nos movimos hacia el auto, sin dejar de tocarnos, sin dejar de compartir esa energía que nos unía. La adrenalina seguía aumentando con cada segundo, con cada gesto atrevido. Estábamos al borde de ser descubiertos, y esa incertidumbre lo hacía aún más excitante. En ese espacio reducido, las caricias se hicieron más intensas, más arriesgadas. No podíamos esperar más. Sin que nadie nos viera, nos entregamos el uno al otro, sin importar las consecuencias. Lo que hicimos fue un juego peligroso, un suspiro ahogado, una explosión de placer que solo compartimos nosotros. Hicimos el delicioso con la promesa de que sería un secreto solo nuestro, una historia que nadie debía conocer. Después de esa tarde, la situación se volvió aún más intensa. Cada vez que nos veíamos, el deseo crecía, al igual que el peligro de ser descubiertos. Lucas parecía disfrutar de esa tensión, de ese riesgo constante, y yo me dejaba llevar, sin poder evitarlo. Cada encuentro se volvía más arriesgado, más audaz. A veces lo hacíamos en lugares donde sabíamos que alguien podría pasar cerca, y eso lo hacía aún más emocionante. Una de esas noches, cuando las estrellas brillaban en el cielo, nos encontramos en un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Era un lugar apartado, sin testigos, donde podíamos ser nosotros sin temor a que nadie nos viera. Cuando entramos en la habitación, Lucas me miró con una intensidad que me hizo sentir más viva que nunca. «Hoy va a ser diferente», dijo, mientras me deslizaba lentamente hacia él, sintiendo cada uno de sus movimientos. La tensión era palpable, casi eléctrica. Nos quitamos la ropa con una urgencia que solo podía ser descrita como pura necesidad. Cada beso, cada roce, me hacía perder el control, y al final, lo que hicimos fue un fuego que no quería apagarse, un deseo que nos devoraba por completo.
Después de esa noche, entendí que ya no había vuelta atrás. Lucas se había convertido en mi secreto más ardiente, y cada encuentro era un juego de alto riesgo que solo quería seguir jugando.